5 enemigos que te roban la paz. En este video vamos a ver quiénes son o qué son esos 5 enemigos que le roban la paz. Pero primero tenemos que entender que tener paz pues no significa ausencia de problemas. Pues tener paz es estar seguro de que en medio de los problemas tenemos un Dios todopoderoso que está trabajando para que todo salga bien. Como cristianos, pues tenemos problemas, sí, hay problemas, hay luchas en este caminar, pero hay un Dios todopoderoso que está a nuestro lado, que nos ayuda en nuestras debilidades. Vayamos a ver esta nota más a fondo. Dice la nota que número 1 de los enemigos que nos roba la paz es la preocupación. La preocupación hace que el problema se convierta en un foco en el cual se centra toda la atención. Cuando alguien está preocupado, no puede dejar de pensar en la situación que está viviendo. La preocupación es un enemigo que roba la paz, trae inseguridad y puede llegar a afectar la salud tanto física como mental. A veces como cristiano sufre preocupación. Aquí cita un salmo, dice que el mejor remedio para la preocupación se encuentra en Filipenses 4:6, que dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No te afanes. ¿Para qué te preocupas? Si Dios es el dueño de todo, Dios provee el alimento para todo. Dios le da alimento a los animales, a las aves de los cielos, y sin duda Dios le proveerá todo al hombre también. Pero no te afanes, no te preocupes. En otras palabras, hay un ejemplo en la palabra del Señor con Marta, que afanada y turbada estaba con las preocupaciones, los quehaceres del hogar, mientras que María escuchaba la palabra del Señor. Y el Señor dijo que María había escogido la mejor parte, la cual no le sería quitada. Vemos ahí la preocupación de María por atender al maestro, lo cual pues era algo bueno, podemos decir, atender a Jesús, pero estaba mejor escuchar la palabra, puesto que la palabra es primero. Pero vemos ahí la preocupación, cómo la preocupación le quita, lo aparta del Señor. Veamos a la segunda, que la segunda es la culpa. Cuando se ha cometido algún pecado, el sentimiento de culpa puede hacer que la persona pierda la paz, se aleje de Dios. Lo mejor que se puede hacer es confesar la falta y pedir perdón. Una vez el pecador se arrepiente, Dios se encarga de perdonarlo y limpiarlo de su pecado. Primero de Juan 1:9 dice: pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de Él, que es justo y nos perdonará y nos limpiará de toda la maldad. Dice la palabra del Señor, pues, que Él nos puede perdonar. Pero el que encubre su pecado, dice la palabra del Señor, no prosperará. Todo aquel que encubre su pecado, y es necesario confesarlo, porque cuando la persona peca, le falla el Señor, pues sí, surge ese problema de la culpa, surge eso de la culpa, y eso no lo deja conectarse en oración con el Señor, al menos que la persona le pida perdón, porque cuando está el pecado, la persona no se puede conectar con el Señor, y puede haber un problema incluso cuando que la persona, al caer en ese estado de pecado y no confesarlo ante el Señor, la persona se puede llegar a conformar a ese estado caído, a ese estado de pecado, que la persona puede decir: no, pues esto es normal, yo así estoy bien. Cuando la persona sabe que está mal, que ha pecado contra el Señor, puede llegar a un estado de conformismo, se le puede llamar, pero es por eso que el Señor nos llama a confesar nuestros pecados, confesarlo. Dijo el salmista David: mi pecado te declaré, no lo encubrí, mi pecado. Incluso dijo él: bienaventurado el varón que Dios no inculpa de iniquidad. Bienaventurado el varón que el Señor lo perdona. Aquel varón es bienaventurado. Salmo, parece que es el 32. Salmo 32. Un salmo por el rey David, titulado La dicha del perdón. Vamos a la número 3, es la
ansiedad. La ansiedad. Dice que cuando alguien pasa por un problema, el deseo de resolver la situación puede generarle mucha ansiedad. Sí, una persona ansiosa siente angustia, se desespera por tomar el control de la situación. Eso sucede. El Señor tiene una palabra para todos los que están ansiosos. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes, es lo que dice el Señor. No hay por qué estar ansiosos, pero surge este problema. Cuando alguien pasa por este problema, surge el deseo de resolver la situación y esto genera mucha ansiedad. Y eso es un mal, es un terrible problema, porque si Dios tiene el control de todo, pues aventar todo sobre Él. Toda nuestra ansiedad, incluso hasta el canto, echo toda mi ansiedad en Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Está bonito el canto, pero necesitamos echar todas nuestras cargas, todo nuestras cargas en Él. Él tiene cuidado de nosotros. Él nos liberó. Él dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Y tráeme todo, yo te voy a proteger, a sanar, a libertar. Ven, tráeme todo a mí. Tu ansiedad, tráela sobre mí. Échala toda sobre mí. Deposita en mí tus cargas. Y yo tendré cuidado de ti. Vamos a la número 4, que es el miedo. Miedo. El temor suele ser uno de los principales enemigos de la paz. Genera inseguridad y se convierte en un obstáculo para la fe. La única forma de enfrentar el temor es con la ayuda de la palabra de Dios. Hay que recalcar aquí que miedo y temor, bueno, pues serán dos cosas diferentes. Miedo es, pues, miedo, cuando una persona tiene miedo a algo, pero el temor de Dios, bueno, es algo diferente. Pero puede ser temor terrenal, miedo a algo. ¿Cómo a qué puede ser miedo? Bueno, puede ser miedo a que la persona se pierda espiritualmente. Ese es miedo. Ese es un miedo también. Pero cuando surge eso también, lo puede apartar del Señor. Porque dice que eso puede apartarlo, puede quitarle la paz. Y la única forma de enfrentar ese miedo es con la ayuda del Señor. Hay miedo de que incluso de de avanzar en el camino, porque sabe que el enemigo se le va a enfrentar. Personas le tienen miedo al enemigo, a Satanás, que el Señor lo reprenda, le tienen miedo. ¿Y cómo se le va a enfrentar a un enemigo que le va a tener miedo? La persona va a salir huyendo. Dice, cuando siento miedo, confío en Dios, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Nadie podrá hacerme daño jamás. Porque ahí está Dios, que nos fortalece. Un Dios que fortalece, que quita todo el temor, que quita y que arranca todo lo que estorba. Porque la única forma de enfrentar todo el miedo es con la ayuda del Señor. Y el miedo es tremendo. Las personas podemos decir, le da miedo avanzar. Dice la palabra incluso que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y el miedo es terrible. Sí, es terrible porque, pongámonos, cuando uno está miedo, pues no quiere, dice, no, pues, pongamos un ejemplo. Si la persona ve una víbora, una culebra, a veces la persona entra en miedo. Los que le tienen miedo, por supuesto, entran en miedo. Y pues no se quiere acercar, no quiere dar un paso porque sabe que ahí está la serpiente. Ahí está. En el ámbito espiritual, si la persona tiene miedo, pues no va a querer avanzar, porque sabe que ahí va a estar también Satanás dispuesto a hacer la guerra, a levantarse y la persona se levanta. Y el miedo lo puede estancar espiritualmente para que la persona no avance espiritualmente y le va a robar la paz, no va a poder comunicarse con el Señor. No va a comprender, a entender que Dios está en el asunto. Eso es algo interesante. Vamos a la última ya. Es algo triste que le sucede a muchos. La última ya es, número 5, la incredulidad. Y es algo tremendo que le llega a muchos. Y la incredulidad dice, sin fe
no hay paz. Es por ello que en medio de una situación adversa, puede faltar todo, menos la fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es la única garantía de tener paz porque reafirma la confianza y la seguridad de que Dios va a obrar en medio del problema. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y eso es lo que debemos hacer si nos creemos que nos falta fe. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Ayúdame, Padre. Dame esa fe que me hace falta. Auméntamela, Señor. En esos momentos cuando llega la incredulidad, Dios es el único que puede ayudar a confiar. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Dice la palabra en Filipenses 4:7. Pero la fe es importantísima. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice la palabra del Señor. Porque la fe es la única que nos puede garantizar también la fe, que Dios es un Dios real. Porque sin fe la persona no se puede acercar a Dios. Sin fe la persona no puede agradar a Dios. Y sin fe pues no se puede hacer nada. Entonces dice la palabra que la fe sin las obras está muerta también. Hay incluso un complemento, pero se necesita fe, necesitamos fe. La palabra incluso nos dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a este monte, traspásate al otro lado del mar, y se haría también. Se iría, pero falta fe. ¿Por qué no vemos muchas sanidades y milagros en la actualidad? Por falta de fe. ¿Qué le pasó a Tomás cuando le dijeron los demás discípulos que habían visto al maestro? No, dijo, no, yo no voy a creer hasta que meta mi mano en sus manos, hasta que meta mi dedo en sus manos y en su costado. No voy a creer. Incredulidad. La palabra que nos dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero es algo que triste que está abarcando a muchos cristianos la falta de fe. Como el Señor ya no ha venido todavía, dicen, no, pues ya se desesperan y se van. La congregación apostatan de la fe, lo cual el Señor no lo quiere que le busquemos de corazón sincero. Se puede hablar mucho acerca de estos temas, de estos, podemos decir, enemigos que le roban la paz al cristiano, porque solamente de la incredulidad se puede hacer un solo video que podemos seguir hablando y hablando y hablando, porque es un tema muy profundo, la incredulidad del hombre. Por incredulidad recordamos incluso la palabra del Señor. Zacarías quedó mudo cuando le dijeron que su esposa Elizabeth iba a dar a luz un hijo, que era Juan el Bautista. No creyó al ángel y quedó mudo Zacarías. ¿Por qué? Por la incredulidad. Por la incredulidad. Todo por causa de la incredulidad. Pero vemos también hombres de fe. Y en la Biblia en Hebreos nos habla de los varones de la fe también. Y así lo quiere Dios, hombres de fe. Que creamos en Dios, que le creamos. Por falta de fe, también Israel no le creyó a Dios y pereció también por la incredulidad y la rebeldía también. Vemos que se necesita la fe, es importantísima, es uno de los frutos del Espíritu, la fe, los dones, del Espíritu también. Pero se necesita la fe también, para poder vencer, para poder triunfar. Fe, los frutos del Espíritu, no los dones, los frutos. Se necesita fe para poder agradar a Dios. Gracias por llegar a este punto del video. Si le gustó este video, yo le pido que le dé me gusta, también lo comparta para llegar a más personas. 5 enemigos que le roban la paz al cristiano. Son 5 y alejémonos de todos ellos. Abracémonos de las palabras del Señor, escudriñemos la palabra y busquemos siempre el rostro del Señor, porque los tiempos se ponen cada vez más peligrosos. Cristo ya viene y busquemos siempre el rostro del Señor. Dale me gusta al video, eso nos ayuda a llegar a más personas y así nos estaría ayudando a compartir el mensaje del Evangelio. Gracias por llegar a este punto del video. Si le gustó el video, dale me gusta, también compártalo. Dios le bendiga y nos miramos en el próximo video.